Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema que nos va a dejar a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque lo que les voy a contar es explosivo literalmente. Hoy amigos nos sumergiremos en el fascinante y a veces enloquecedor mundo de los rumores, las especulaciones y sobre todo el amor. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de un rumor que ha estado circulando por ahí, susurrándose en los rincones más secretos de Internet, y que si se confirma, podría cambiarlo todo. Prepárense para el drama, el amor, la intriga, y por qué no, un poco de esperanza. Sí, hoy vamos a hablar de *Can Yaman y de Mehmet Özdemir *. Ya saben, esas dos estrellas turcas que nos enamoraron a todos, que nos hicieron reír, llorar y suspirar, con su química innegable en *Erkencicus *, también conocida en español como *pájaro soñador *. ¿Recuerdan esas miradas, esas sonrisas, esa conexión que parecía traspasar la pantalla? ¿Recuerdan la magia que desprendían cada vez que compartían escena? Pues bien, la noticia que ha saltado a la palestra, que ha encendido las redes y ha puesto a los fans a soñar, es una posible reconciliación. Sí amigos, parece que el destino, o quizás Cupido con su arco y flechas, podría estar jugando de nuevo sus cartas. Antes de que me lancen tomates, quiero ser muy clara, esto es lo que se rumorea, lo que se comenta en los mentideros de Internet, en los foros de fans, en las cuentas de chismes de farándula. No tenemos ninguna confirmación oficial, ni por parte de Can ni por parte de Demet. No hay comunicados ni entrevistas directas que confirmen la noticia. Pero, y aquí está lo interesante, la especulación es parte fundamental de la diversión, ¿verdad? Y más cuando hablamos de dos personalidades tan queridas y mediáticas como son Can y Demet. ***, un breve recordatorio, ¿quiénes son Can y Demet? ***. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno turco, o para aquellos que recién se unen a la comunidad de fans, déjenme recordarles brevemente quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman un actor turco con una belleza deslumbrante, una presencia magnética y un talento innegable. Can ha conquistado el mundo con su carisma arrollador, sus personajes complejos y la dedicación que pone en cada proyecto. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad asombrosa, pasando por roles dramáticos, románticos y de acción con la misma maestría. Su físico, por supuesto, es innegable, pero es su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones lo que lo ha convertido en una estrella internacional. Su mirada, intensa y llena de matices, es capaz de transmitir emociones complejas sin necesidad de palabras. Y su sonrisa, su sonrisa tiene el poder de iluminar cualquier habitación y de conquistar corazones. Can ha trabajado incansablemente para alcanzar sus metas, perfeccionando su técnica y eligiendo proyectos que le permitan crecer como actor. Y el éxito le ha sonreído. Ha protagonizado series que han batido récords de audiencia en todo el mundo, ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo, y ha acumulado una legión de fans leales y apasionados que lo siguen en cada paso. Demet Özdemir por su parte, Demet es una actriz turca con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, una energía contagiosa y una versatilidad actoral que la ha convertido en una de las favoritas del público. Demet es una artista completa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce y soñadora Sanem de Erkencicus hasta personajes más complejos y dramáticos. Su talento reside en su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para comprender sus motivaciones y para transmitir sus emociones de manera creíble y conmovedora. Su sonrisa, como mencioné, es un arma secreta, capaz de conquistar a cualquiera. Su carisma y su cercanía con sus fans la han convertido en una figura muy querida en el mundo del entretenimiento. Demet ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a diferentes géneros y de brillar en cada uno de ellos. Ha participado en series que han sido aclamadas por la crítica y por el público, ha ganado premios por su trabajo, y ha construido una sólida carrera que la consolida como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos, como les decía, protagonizaron Erkencicus, una telenovela turca que fue un éxito rotundo en todo el mundo. La historia, llena de romance, comedia, enredos familiares y un poco de drama, cautivó a millones de espectadores de diferentes países. La trama nos presentaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que, por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad.
Allí conoce a Khan, un fotógrafo guapo, exitoso y enigmático con quien comienza una relación llena de altibajos, secretos y mucha pasión. La serie nos transportaba a Estambul, a sus hermosos paisajes, a sus coloridas calles y a su vibrante cultura. *** La química que traspasó la pantalla ***. Pero lo que realmente hizo que Erkenci Kuş fuera un éxito sin precedentes fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían, la forma en que se complementaban, era algo mágico. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Sus miradas se cruzaban, se entendían con solo una sonrisa, y la tensión sexual que emanaban en cada escena era palpable. El equipo de producción, los directores, el público, todos se dieron cuenta de la chispa que había entre ellos. Y claro, esa magia, esa conexión, traspasó la pantalla. Los rumores de romance entre ellos no tardaron en aparecer. Los fans, que habían quedado cautivados por la historia de amor de Sanem y Khan, comenzaron a soñar con que esa conexión fuera real, con que el amor de los personajes se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, análisis y teorías sobre la relación de Khan y Demet. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, analizaron cada gesto, cada mirada, cada declaración, en busca de pistas que confirmaran sus esperanzas. Y aunque nunca confirmaron nada abiertamente, las pistas y los gestos entre ellos daban mucho de qué hablar. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Sus interacciones en las redes sociales eran constantes, con likes, comentarios y emojis que alimentaban las especulaciones. Los fans más observadores se percataban de pequeños detalles, como la coincidencia de ropa, los mensajes subliminales en sus publicaciones, y las miradas cómplices en las entrevistas. Todo esto alimentaba el fuego de la esperanza. *** ¿Recuerdan las declaraciones, las entrevistas? ***. ¿Recuerdan las declaraciones, las entrevistas? Siempre eran ambiguas, pero con un brillo en los ojos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Siempre se mostraban cautos al hablar de su relación, pero era evidente que había algo especial entre ellos. Nunca negaron la química, ni la conexión, ni la amistad que los unía. Pero tampoco confirmaron un romance. Quizás querían mantener su vida privada, quizás querían proteger su relación, o quizás, simplemente, querían mantener el misterio. Pero la incertidumbre, la ambigüedad, solo hizo que la especulación creciera. Los fans interpretaban cada palabra, cada gesto, cada silencio, en busca de una confirmación. Y la espera, aunque a veces frustrante, hizo que la conexión entre ellos fuera aún más intensa. Luego, como suele ocurrir en la vida, cada uno siguió su camino. Khan con nuevos proyectos y romances y Demet, también centrada en su carrera y en su vida personal. La vida, como un río, siguió su curso, separando sus caminos, aunque el recuerdo de Sanem y Khan, de la magia de Erkenci Kuş, permaneció latente en la memoria de los fans. ***, el rumor resurge, la chispa de la esperanza se enciende de nuevo ***. Pero ahora, el rumor ha vuelto a resurgir. Y la verdad es que ha resurgido con fuerza, con más fuerza que nunca. ¿Qué es lo que ha desatado esta nueva ola de especulaciones? ¿Qué ha encendido la chispa de la esperanza entre los fans? Pues bien, todo empezó con una serie de detalles que por sí solos, quizás no significarían nada, pero que en conjunto, han encendido la chispa de la esperanza y han puesto a los fans a soñar una vez más. ***, el poder de las redes sociales ***. Primero, las redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Son el pan de cada día para estas noticias, el termómetro de la opinión pública, el escenario donde se desarrollan las historias de amor y desamor de las celebridades. Empezaron a aparecer likes sospechosos likes en publicaciones antiguas, likes en publicaciones que se referían a Erkenci Kuş, o en publicaciones donde los fans expresaban su deseo de verlos juntos de nuevo. Pero lo que más llamó la atención fue la coincidencia, en los lugares que frecuentaban ***. Publicaciones de amigos en común, en restaurantes, en eventos, en lugares turísticos. ¿Casualidad? ¿O algo más? ¿Estaban simplemente en los mismos lugares, al mismo tiempo por mera coincidencia? ¿O estaban compartiendo algo más? Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones.
Los fans analizaron cada detalle, crearon teorías, y compartieron sus hallazgos con el resto del mundo. Y así, poco a poco, el rumor de una posible reconciliación comenzó a tomar forma. *** Amigos en común y confidencias compartidas ***. Luego empezaron a surgir rumores de amigos en común que los habrían visto juntos, compartiendo momentos, conversaciones. Cosas de amigos, claro. Pero claro, en este mundo, la línea entre amigos y algo más es a veces muy, muy delgada, ¿verdad? Esos amigos que no han sido identificados públicamente habrían revelado a algunos medios. Y cuentas de chismes de farándula que Khan y Demet estarían en contacto, que se habrían visto en privado, y que estarían intentando reconstruir su relación. Es importante señalar que por ahora son solo rumores, y que no hay pruebas concretas de estas supuestas confidencias. Sin embargo, la existencia de amigos en común, que podrían estar actuando como intermediarios o testigos de su acercamiento, le da un poco más de credibilidad al rumor. *** Las fotos, el tesoro de la especulación ***. Y por supuesto están las fotos. Las fotos, el tesoro de la especulación. Aunque no hay ninguna foto explícita que los muestre juntos, abrazados, besándose, sí que han aparecido imágenes de ellos en lugares parecidos, en momentos similares. Demasiadas coincidencias para ser verdad. Algunos fans han notado que ambos han compartido fotos en lugares similares, en el mismo periodo de tiempo, aunque en diferentes publicaciones. Por ejemplo, han compartido fotos en la misma ciudad, en el mismo tipo de restaurante o incluso en la misma playa. ¿Casualidad? ¿O una señal de que estaban juntos, o al menos, que se estaban visitando? Otros fans han analizado las fotos en busca de detalles que los delaten. Han examinado los reflejos en los espejos, los objetos en las mesas, y las sombras que podrían revelar su presencia. Y aunque no han encontrado pruebas concluyentes, las coincidencias han sido demasiadas para ignorarlas. Las fotos, en este caso, son el combustible que alimenta el rumor. Son el catalizador que hace que la especulación se intensifique. Y aunque no confirman nada, sí que alimentan la esperanza de los fans. *** Las declaraciones y el lenguaje no verbal ***. Además de las redes sociales, los amigos en común y las coincidencias fotográficas, hay que sumarle las declaraciones que ambos han hecho últimamente. Aunque no han hablado directamente el uno del otro, sí que han hablado de la importancia del amor, de las relaciones, de la necesidad de encontrar la felicidad, y por supuesto, los fans no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Han hablado de la importancia de perdonar, de olvidar el pasado, de empezar de nuevo. Han hablado de la necesidad de vivir el presente, de disfrutar cada momento, y de no tener miedo al amor. Estas declaraciones, aunque genéricas, han sido interpretadas como una señal de que ambos estarían dispuestos a dar una nueva oportunidad al amor, y quizás, a su propia historia. Además de las palabras, el lenguaje no verbal también ha sido objeto de análisis. Los fans han analizado las entrevistas, las apariciones públicas, y las interacciones en las redes sociales, en busca de señales sutiles que revelen sus sentimientos. Han observado sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, y han llegado a sus propias conclusiones. ***, ¿qué pasaría si esto fuera verdad? ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasaría si todo esto fuera verdad? ¿Qué significaría para ellos? ¿Para sus carreras? ¿Para sus fans? Pues primero significaría una explosión mediática. La noticia correría como la pólvora por todo el mundo. Las redes sociales se incendiarían de comentarios, de teorías, de análisis. Sería un auténtico terremoto. Los medios de comunicación internacionales se harían eco de la noticia, y el nombre de Khan Yaman y de Demet Özdemir estaría en boca de todos. ***, impacto en sus carreras ***. En cuanto a sus carreras, no creo que les perjudicara en absoluto. Al contrario, seguramente les daría aún más visibilidad. Ambos son muy talentosos y tienen un gran número de seguidores. Un reencuentro sentimental entre ellos solo podría beneficiar a ambos profesionalmente. Los productores y directores se pelearían por tenerlos en sus proyectos, y sus carreras se verían impulsadas por la atención mediática. Ya de por sí, ambos actores gozan de una gran popularidad y reconocimiento en la industria. Un romance confirmado, y más si se trata de un reencuentro, solo generaría aún más interés en sus trabajos. ***, la reacción de los fans, un sueño hecho realidad ***.
Y por supuesto, estaría la reacción de los fans. La mayoría, estoy segura, estarían encantados. Ver a Sanem y Khan, a Demet y Khan, juntos en la vida real. Sería el sueño hecho realidad para muchos. Los fans que soñaron con ellos desde el primer momento, que crearon cuentas dedicadas a su amor, que analizaron cada detalle, estarían eufóricos. Celebrarían la noticia, compartirían sus sentimientos, y expresarían su alegría en las redes sociales. Pero como en toda historia, también existirían las voces discordantes. Algunos fans, quizás los más escépticos, dudarían de la veracidad de la noticia. Otros, quizás los más idealistas, se preocuparían por la presión mediática que podrían sufrir. Pero en general, la noticia sería recibida con alegría y entusiasmo. Asterisco asterisco, y si todo es solo un rumor, asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasa si esto es solo un rumor? Si todo es fruto de la imaginación de los fans y de una coincidencia de circunstancias. Pues, aunque sería una decepción para algunos, no por ello dejarían de ser grandes artistas. Y quizás, la esperanza de verlos juntos en algún proyecto profesional seguiría viva. En este caso, los fans tendrían que aceptar la realidad y aprender a convivir con la decepción. Pero la admiración por Can Yaman y Demet Özdemir no desaparecería. Los fans seguirían apoyándolos en sus proyectos y seguirían soñando con verlos juntos en la pantalla. Asterisco asterisco, la importancia del respeto y la verdad asterisco asterisco. En definitiva, la noticia de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un bombazo que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans a especular. ¿Será verdad? ¿O solo es un rumor más? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nos queda la emoción, la intriga y la esperanza de ver a nuestras estrellas favoritas juntas de nuevo. Es fundamental recordar, independientemente de la veracidad del rumor, que debemos respetar la privacidad de Khan y Demet. Si la noticia es cierta, debemos darles el espacio y el tiempo que necesitan para vivir su relación. Si la noticia es falsa, debemos respetar su derecho a mantener su vida personal al margen de la especulación mediática. La verdad, al final, siempre sale a la luz. Y si hay un romance, tarde o temprano, lo sabremos. Pero mientras tanto, lo más importante es disfrutar de la emoción, de la intriga y de la esperanza. Asterisco asterisco, conclusión y reflexión final asterisco asterisco. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Como ven, el mundo de las series turcas y de sus protagonistas siempre nos depara sorpresas y, sobre todo, muchas emociones. Las historias de amor y desamor de las celebridades nos fascinan, nos inspiran y nos hacen soñar. Y aunque a veces los rumores son falsos, la emoción que nos generan es real. Recuerden que lo importante es disfrutar de estas historias, soñar, imaginar, y sobre todo, respetar las decisiones de cada uno. Y si en el futuro tenemos noticias más concretas, por supuesto, se las haré saber. Estaré aquí al pie del cañón, para contarles todo lo que ocurra. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de que Khan y Demet estén juntos? ¿Qué es lo que más les emociona de esta posible reconciliación? Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, no duden en darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de esperanza y emoción. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados y finales sorprendentes. Hasta la próxima.